Felipe VI no gana para polémicas en los últimos meses. A su posicionamiento en la convulsa situación vivida en Cataluña con el discurso dado el pasado 3 de octubre, se sumaron los posteriores desplantes de ciertos sectores de la sociedad catalana. Entre ellos, el de la propia alcaldesa, Ada Colau, quien no dudó en darle plantón en numerosas ocasiones y mostrar su descontento con el monarca por su postura en el tema catalán y su poco tacto con las víctimas. A estas polémicas se ha sumado una última, derivada de la investidura de Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat desde el día de ayer. Roger Torrent lanza el estacazo definitivo a Felipe VI tras la investidura de Quim Torra. Ha sido concretamente el presidente de la Cámara, Roger Torrent, quien, según fuentes de EFE, no se reunirá con el monarca para comunicarle formalmente y en persona la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y únicamente se limitará a informarle de la investidura por escrito. Pese a tratarse de una reunión habitual en otras legislaturas, Torrent dará plantón al rey Felipe VI, quien es el encargado de rubricar el nombramiento del nuevo presidente, lo que ha desatado la polémica apenas unas horas más tarde de ser investido en el Parlamento de la Generalitat. El monarca dio plantón a Forcadell en la investidura de Carles Puigdemont. Pese a tratarse de una tradición protocolaria, lo cierto es que tras la investidura de Puigdemont, el monarca Felipe VI no recibió a Carme Forcadell, la por aquel entonces presidenta del Parlamento, aunque eso sí, esta sí solicitó el encuentro con el monarca. Según las citadas fuentes, este sería el motivo principal por el que Roger Torrent dará plantón al monarca, eso sí. No se trata del primer gesto de desplante que las autoridades catalanas tienen hacia el rey Felipe VI. Pues tanto Roger Torrent como Ada Colau protagonizaron un gesto muy similar en la inauguración del Mobile World Congress, donde no acudieron al besamanos celebrado, lo que generó un aluvión de comentarios. Rechazo a la monarquía y a la actitud del monarca con lo ocurrido el 1 o pese a todo, el gesto de Torrent hacia el rey Felipe VI no es sino una muestra de su rechazo a la monarquía y a la actitud del monarca con lo sucedido el pasado 1 o tras las cargas policiales. Argumentando que el jefe de Estado no se solidarizó con las víctimas y tampoco se ha pronunciado sobre la existencia de presos políticos en su estado. Del Parlamento, aunque eso sí, esta sí solicitó el encuentro con el monarca. Según las citadas fuentes, este sería el motivo principal por el que Roger Torrent dará plantón al monarca, eso sí. No se trata del primer gesto de desplante que las autoridades catalanas tienen hacia el rey Felipe VI. Pues tanto Roger Torrent como Ada Colau protagonizaron. Ada Colau, quien no dudó en darle plantón en numerosas ocasiones y mostrar su descontento con el monarca por su postura en el tema catalán y su poco tacto con las víctimas. A estas polémicas se ha sumado una última, derivada de la investidura de Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat desde el día de ayer. Roger Torrent lanza el estacazo definitivo a Felipe VI tras la investidura de Quim Torra. Ha sido Felipe VI no gana para polémicas en los últimos meses. A su posicionamiento en la convulsa situación vivida en Cataluña con el discurso dado el pasado 3 de octubre, se sumaron los posteriores desplantes de ciertos sectores de la sociedad catalana.
entre ellos, el de la propia alcaldesa o concretamente el presidente de la Cámara, Roger Torrent, quien, según fuentes de EFE, no se reunirá con el monarca para comunicarle formalmente y en persona la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y únicamente se limitará a informarle de la investidura por escrito. Pese a tratarse de una reunión habitual en otras legislaturas, Torrent dará plantón al rey Felipe VI, quien es el encargado de rubricar el nombramiento del nuevo presidente, lo que ha desatado la polémica apenas unas horas más tarde de ser investido en el Parlament de la Generalitat. El monarca dio plantón a Forcadell en la investidura de Carles Puigdemont. Pese a tratarse de una tradición protocolaria, lo cierto es que tras la investidura de Puigdemont, el monarca Felipe VI no recibió a Carme Forcadell, la por aquel entonces presidenta